Bueno, a continuación va a realizar su presentación el doctor Antonio Catalán Pellet. El tema sobre el cual va a disertar es relación entre el equipo de paliativos y la religiosidad del paciente. El doctor Catalán Pellet es médico, es el jefe del Departamento de Medicina del Hospital Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires, especialista en clínica médica, reumatología y medicina legal, director de la carrera de especialistas de reumatología de la Universidad de Buenos Aires y es miembro y fundador del Comité de Bioética del Hospital Rivadavia, también de la Ciudad de Buenos Aires. Señores, un gusto estar acá, muy agradecido por la invitación. Yo les voy a referir algunas cositas respecto a la práctica que veo diariamente, porque me llama la atención una serie de cosas. Primero, varió la vida. Tengo 4 generaciones por delante. Segundo, no son los mismos médicos los que yo vi crecer a mi lado. Tercero, ni mejores ni peores, son diferentes. Por lo tanto, lo que yo veo en la práctica diaria es muy diferente a lo que vi, lo que viví, lo que aprendí, etcétera, etcétera. Muchas cosas muy buenas, realmente notables, muchas cosas que no comparto. Señores, con respecto a la religiosidad, me surge una cosa, vi por el pasillo del hospital a un cura, paliativos, el grupo de paliativos lo fundamentamos nosotros en el Rivadavia, y el concepto de un cura por aquel lado, o un rabino, o lo que fuere por aquel lado, y paliativos para el otro, ahí me llamó la atención. Entonces, ¿qué hice? Hablé con los curas y hablé con los de cuidados paliativos. Y resulta que encontré algunas posiciones bastante interesantes en los grupos que vi, que pregunté. Y miren esto, qué interesante. Empiezo con una entrada por Pascal, porque somos tan frágiles como una caña, dice Pascal. Frágiles como una caña. Realmente, pero pensamos, y una caña no piensa. Por lo tanto, este modelo me llamó la atención. Frágiles como una caña y pensamos. Me encontré con 4 puntos. Este es el punto de los equipos con respecto a la religiosidad, independiente de cualquiera de la fe que se consigne. Me encontré con, primero, no lo tienen en cuenta. Ni idea, doctor. La contestación fue esa. No lo tienen en cuenta por diferentes motivos, pero no lo tienen en cuenta porque yo no quiero tenerlo en cuenta. Eso fue el principal motivo. Y realmente me quedé un poco sorprendido por esta respuesta. La segunda es, doctor, sí, podría ser bueno, pero no lo sé encarar. No tengo ni idea de cómo se encara esto, porque tengo miedo, porque, claro, todo depende. Tenemos una diversidad en educación muy importante. Acuérdense que nosotros llegamos a un punto en el cual estamos discutiendo esto, pero después de los 50. Cuando llegamos a un punto después de los 50, resulta que vivimos 50 años. Pero la gente con que estamos hablando tiene 20 a 30. Entonces tengan en cuenta eso, el modelo de experiencia en la vida, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo, obviamente tenemos esa diferencia. Entonces, ojo al tema, porque es muy diferente establecer un contacto con un chico, un residente después de los 20 años, que establecer un contacto con un médico formado después de los 40, 50, ¿sí? Este concepto de no saber encarar, y depende de la educación que me dieron, la diversidad en cultura, la diversidad educativa, etcétera, etcétera. A mí me abre la pauta de que acá tenemos que organizar la cosa del vamos cuando se inicia la carrera y a partir de ahí encarar el problema. Y no después que esté el problema puesto en un banco municipal o en una cama de hospital. Este otro es el no animarse. El no animarse significa personalidad. Y la personalidad significa también educación, como sigo criado, etcétera, etcétera. El no me animo significa depende de cómo me vaya. Es una conveniencia personal. Y la conveniencia personal me suena a que también puede ser educada, con lo que se denomina riesgos. Si yo meto el riesgo cada vez es mayor. Y vivimos en una sociedad en la cual el concepto de riesgo es tremendamente importante. Yo tengo riesgo de decirle al otro tal o cual cosa porque puedo ser discriminado. Tengo riesgo de encarar tal o tal cosa porque puede ser vilipendiado legalmente. ¿O no se acuerdan del último planteo sobre el aborto? Yo puedo ser sancionado si le muestro a un paciente un elemento que le haga cambiar de actitud. Civil, penal y administrativamente. Yo empecé a temblar con esto cuando leí eso. Civil, penal o administrativamente. Realmente notable. Entonces, acá viene otro tema. El no saber hacer también es no lo saben. Es un término muy vago, pero fueron las 3 respuestas que ahí me dieron.
Lo conocemos, doctor, lo conocemos, pero en realidad no me va ni me viene. Y este es un tema bastante interesante. El no me va ni me viene es conveniencia personal también. Entramos en otro modelo que es el riesgo. El riesgo médico es tremendamente importante para tener en cuenta acá. Eso es no empezar desde el vamos. En la facultad esto no se tiene en cuenta, ¿sí? Es la primera tapa de un sándwich. La voy a terminar con otra que después al final lo van a ver y que me recompone más en el espíritu. El tema cuarto, que es el que más me llamó la atención, es les importa y lo hacen según el paciente. Y acá viene un poco el modelo de yo soy el dueño de la situación, el otro no sé dónde está, pero yo soy el dueño de la situación. También, doctores, es inexperiencia. Y la inexperiencia es fruto de los años. Eso es un modelo que no se plantea al principio. Hay que plantearlo al principio. Que el otro tenga capacidad o no, no depende de mi decisión. Es un problema que debo tantear y debo hablar. ¿Le interesa al médico de cama, al médico de sector, al médico? No sé si le interesa. El médico a veces tiene ganas de sacárselo de encima. No muchas veces el concepto en un hospital es el hecho de estar al lado de la cama, porque no me queda tiempo. Si yo no tengo secretaria, no tengo elementos de conducta más rápidos, si tengo que trasladar yo al paciente. ¿O ustedes creen que en un hospital municipal el paciente por quién es trasladado afuera del hospital? Por el médico de cama, por el médico de planta. ¿Qué tengo tiempo yo de hacer? Entonces pensemos un poquitito en dónde estamos parados. Nuestra situación personal condice con la práctica diaria. Nuestras decisiones condicen con la práctica diaria. No con un estado teórico práctico que yo no vivo nunca. Entonces, me enojo con esto, conmigo mismo, porque a través del tiempo que estoy como jefe de departamento, quiero modificar algunas cosas. En este caso, cuando me encontré con esto, dije, uy, este grupo realmente tiene ganas de hacer, pero no tiene cómo. Y el cómo en nuestra salud pública es tan importante como el hacer, ¿sí? A partir de ahí iniciamos un diálogo sobre el sufrimiento. Yo he visto un librito acá muy interesante, que es las monografías, la he visto acá afuera, de las monografías de la CEPAL, sobre el acompañamiento espiritual y cuidados paliativos. Y registro, a través de esto, esta frase sobre el sufrimiento. Pregunten a los médicos residentes qué significa el sufrimiento y pregúntenles si leyeron en algún momento a Víctor Frankl. Hace unos años atrás puse, era jefe de servicio en ese momento, puse en el pizarrón cuando se murió Víctor Frankl. Hoy se ha muerto Víctor Frankl, en el pizarrón de los residentes, ¿sí? Me pareció una cosa bastante interesante, porque en la mañana nadie me preguntó quién era Víctor Frankl, ¿sí? Nadie sabía quién era Víctor Frankl. Y entonces el segundo día puse, ayer se murió Víctor Frankl y esto es el sufrimiento humano. Ahí vinieron todos. Pero doctor, ¿qué tiene que ver este tipo? Eso fue la palabra by brackets, entre comillas, con el sufrimiento humano. Entonces le pregunté si habían leído El hombre en busca del sentido y realmente qué suerte al que puso como libro de lectura en la secundaria. Yo no sé, no lo conozco, pero voy a ver quién es, porque le voy a dar la mano realmente, para ver quién lo puso como libro de lectura en la secundaria, porque es grandioso. Es grandioso. El crecer en el sufrimiento realmente es notable. Y ahí empezamos un diálogo diferente. Pero empezamos un diálogo diferente porque se lo impuso desde un poco más de experiencia del vivir hacia gente que no había leído mucho. Entonces, la pregunta que a mí se me traduce, y es lo que estamos tratando de hacer ahora en el hospital, es modificar un poco de docencia las características de la inmersión en el mundo del sufrimiento del médico y tratar de llevarla adelante en otra forma de aprendizaje. ¿De acuerdo? Eso para mí es fundamental. Por último, y para terminar, quiero cumplir con mis minutos exactos, ¿sí? El concepto de situación sobre esto implica también qué hacemos con los médicos que están al lado de la cama y enseñan. ¿Tá? El modelo de qué hacemos al lado con los médicos que están al lado de la cama y enseñan es otra cosa. Son diferentes tiempos, diferentes modelos y entra a jugar el relativismo.
Claro, el concepto de relativismo en el campo médico es diferente, porque yo no viví el relativismo, mis hijos lo viven todos los días, yo lo veo. Entonces, los conatos que tenemos de todo lo que sea, me da algo nuevo para aprender y yo no siento que sea así, es de todos los días. Me dan algo nuevo para aprender y no está en la currícula. ¿Qué es esto, doctor? Eso es un modelo de sentimiento de cada uno. Quienes están integrando esto vienen de una facultad. Yo le preguntaría a la facultad, ¿qué estamos haciendo a ese nivel? ¿Y qué estamos modificando a ese nivel? ¿Y qué estamos dejando hacer que se haga en la facultad para eso? ¿Qué están haciendo las diversas facultades? No me refiero a la Universidad Estatal nada más, me refiero a las demás facultades. Creo que hay una mayor aceptabilidad de esto en universidades con determinadas conductas espirituales, pero no dejo de pensar que, y ahora les voy a mostrar un trabajo muy interesante sobre esto, cómo se maneja esta situación en otros niveles. Bueno, todo esto que es tristeza, que es un poco de duda, que es quizá el terminar una cosa y querer iniciar algo mejor desde el vamos. Claro, me digo, bueno, pero habrá algo que en este momento en el mundo podrá revertir situaciones que yo piense que sean así en mi país. Bueno, me voy a la revista Medicina. Miren esto, qué interesante. Después voy a ir ahí, Quiero ver esto, quiero llevarlos acá. Esto es lo que a mí me lleva a pensar que tiene que haber determinados reductos sobre los cuales las propuestas que voy a presentar después, ¿sí?, son un poco las que se llevan a cabo. Y mira lo que encontré. En la revista Medicina, en septiembre del 2016, en la Universidad de Viena, se hace una compulsa con un N de 836 mujeres y 564 varones. ¿Sí? Y miren qué interesante las respuestas. Porque las respuestas se dan en un marco de algo notable. Gente muy joven, europea, desarrollo, etcétera, etcétera. Pero miren qué interesante las respuestas. El 60% casi de los estudiantes tienen unos conceptos propios bastante interesantes para opinar de esto. Ya opinan el 60%. O sea que ya el plano cambia. Estamos en septiembre del 2016. Por otro lado, 22% consideran sus propios conceptos religiosos. Sus propios conceptos religiosos. Un N enorme acá, estadísticamente hablando. 21% se consideran individuos espirituales. ¡Qué suerte! Tengo médicos que todavía abajo están dándole manija a la situación. ¿Sí? Un concepto de casi 75.6, 80%, ¿sí?, tienen que saben que pueden ayudar al otro a superar el cáncer, en cuidados paliativos, en lo que sea, ayudándolos en su concepto religioso. Septiembre de 2016, Universidad de Viena. Por otro lado, 86% es que hablar de estos temas ayudan al otro, sobre todo cuando están en fase terminal. Este es altísimo, doctores, esto es altísimo, ¿sí? Y el 86.3 hablan de los capellanes, no podía creer esto, sinceramente. Hablan que los capellanes nos pueden ayudar muchísimo a este plano de contexto en sobrevida. Entonces paso atrás y ya un poquito más levantado, digo, bueno, vamos a ver cómo podemos llegar a manejar esto mejor. Y me encuentro que había propuestas. Y las propuestas no fueron mías, fueron logradas por grupos. A ver, señores, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero no sabemos cuán importante es esto entre 4 generaciones que me siguen. No lo sabemos, No lo sabemos. Yo no sé cuánto importante es esto. Cuando hablo con mis hijos, tengo 6 hijos, variables desde 21 hasta 38 horas, ¿sí? Las variables son distintas. Acuérdense que los latinos medimos generaciones cada 10 años, los sajones cada 20, y eso es un tema que a mí me pone bastante los pelos de punta porque no creo que podamos hablar con un hijo de 20 como un hijo de 30. Es distinto, la vida nos cambia rápidamente. Es igual que los iPhones. Yo tengo que cambiar el iPhone cada tanto y me cuesta muchísimo estar en sobrevida de PC si no estoy al tanto de. Entonces la cosa me cambia. Lograr en la importancia que este punto tiene es un problema de todos. Todos somos responsables.
todos somos responsables. Es muy bonito hablar sobre el tema, se me muere el paciente, estoy al lado de la cama. Bueno, yo no tengo tiempo de ir a ver al paciente, no tengo tiempo de estar al lado de la cama, y el que está no sabe la importancia de este tema. Educación. Seguimos. Otro tema es interesar a los distintos credos en esto. No he tenido en estos 10 años que cumplo con mi jefatura de departamento ningún credo, ni siquiera la Iglesia Católica, que es mi credo, ha venido a plantearme, mi cura, doctor, tenemos necesidad de ampliar este tema entre nosotros. No tuve ni un rabino, ni un maometano, nada. Sin embargo, cuando termino de leerlo a sábado, un tipo totalmente agnóstico, veo que al final del camino este tipo tiene más fe que yo. ¿Estamos? Muy bien. Otra cosa es decir que hay que interesar a los credos en esto. ¿Quién lo va a hacer? ¿Yo? No sé. Sinceramente, necesito que ayuden. Dense una mano. Los que están en esto tienen que interesar a otros credos. ¿Por qué no tengo yo rabinos que me vengan a hablar sobre la necesidad de ir al lado del paciente? Porque no tengo a la semiluna al lado mío. No lo sé. Es un tema que vamos a tener que verlos entre todos y responsabilidad de todos. Termino, educación. Otro tema interesante es realizar cursos entre los equipos paliativos sobre esto. Son muy indeterminados. Los equipos paliativos están muy dispersos, por lo menos en la municipalidad donde yo estoy. Están muy dispersos entre sí. Entonces este modelo no sé si está tan acoplado. Otro término, educación. Terminamos con lo mismo. Otra cosa es interaccionar en los cursos de paliativos. La interacción en los cursos de paliativos hay también que se meten algunas cosas, pero no en todos. Por lo tanto, habría que hacer una cosa causa común y a partir de ahí interaccionar. Yo les tiro esto a los que manejan esto. Otra cosa es interaccionar con la Facultad de Medicina. Pero resulta que tenemos el gran drama de lo discriminatorio. Porque todo es discriminatorio. Todo. Si yo pienso A, el otro piensa B y el otro piensa C, tengo que tener muchísimo cuidado. Si yo digo Dios, la palabra Dios es una palabra realmente notable porque es universal, pero a mí me señalan, no lo metas a Dios en esto. Esa fue la primera respuesta que me dieron 2 médicos. Entonces es interesante interaccionar con los que nosotros creemos que son el pater y magister de todo este problema, también es un criterio educativo. Señores, yo les agradezco muchísimo a la doctora, les agradezco muchísimo a los que me han invitado, pero les pido por favor, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y eso es muy distinto, los que vivimos adentro, que los que estamos escuchando continuamente y ya pasamos al otro lado dentro de poco. Muchísimas gracias por todo.